Hoy recorreremos este loft que parece una galería de arte y que está escondido detrás de esta antigua librería, con unos espacios fascinantes y soluciones muy creativas como esta cocina desmontable y el uso de luces para delimitar los espacios. Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la calle 58 del centro de Mérida, una excelente ubicación a tan solo 2 cuadras del Parque de Santa Lucía y 2 cuadras del Parque de Santa Ana. ¿Es aquí? A ver, revisa. Pues sí, aunque no lo crean, esta es la fachada. Como podrán ver, este edificio tiene unos acabados muy sobrios, únicamente fondos blancos y un poco de arte en las paredes, es decir, no revela lo que nos espera el día de hoy. Increíble pensar que en algún momento fueron 2 bodegas, de este lado una y de este lado otra. Y este es el departamento que recorreremos el día de hoy. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! Está increíble. No puedo creer que esto en algún momento fue una bodega. Y hoy parece un departamento en Nueva York o en la mejor zona de Polanco. Y es que aquí utilizaron diferentes elementos para delimitar los espacios, desde cancelería, libreros, hasta la misma iluminación, en donde es esta la que nos va delimitando y definiendo entre el espacio de la cocina, la sala y de la oficina. Y del lado derecho tenemos la zona de la recámara, la cual está dividida por la cancelería y por este librero que tenemos acá, el cual es un digno librero de un coleccionista. En este nos podemos encontrar desde piezas de arte prehispánico hasta focos muy antiguos o este, que es nuestro favorito. Vengan a ver. Este, amigas y amigos, es el nuevo logo de Trasmuro. Cumplimos 2 años y quisimos celebrarlo con un cambio de imagen y mandamos a hacer estas pequeñas piezas que ustedes también pueden tener. Estas pueden servir para poner como decoración en sus espacios o el día de mañana utilizarlo como servilletero, utilizarlo para portacelular, como pisapapel, para cambiar una llanta, para rallar queso o para lo que ustedes quieran. El chiste es que al comprar uno de estos nos estarían ayudando muchísimo a continuar con este proyecto. Así que si quieren el suyo y uno para todos sus amigos, les dejamos toda la información aquí. En este espacio utilizaron una iluminación de día, es decir, es un punto intermedio entre la luz cálida y la luz fría, generando este efecto como si fuera la luz del sol. Está muy bien y quedó muy padre. Además, recuperaron los pisos de pasta originales que tenía la propiedad. Estos tienen un look muy sesentero que pareciera como si fuera de una película de Austin Powers. Yeah, baby. Yeah. Están increíbles. Continuemos con el recorrido. En esta sección nos encontramos con la cocina y el comedor, en el cual incluyeron esta mesa recuperada, al igual que las sillas y como muchos elementos inmobiliarios de este espacio. Y lo increíble es que cada cosa quedó en su lugar. Y detrás nuestro tenemos esta cocina que nos encantó. De entrada, por el cuidado que tuvieron en la paleta de colores, desde las cortinas, la toalla, bueno, hasta la licuadora y las sartenes. Quedó muy bonito. Y lo que más nos gustó de esta cocina es que es una cocina desmontable, ya que en cada una de sus esquinas tiene unas rueditas que permiten el día de mañana, ya después de desconectar las instalaciones hidráulicas, poder moverla y quitarla de este espacio, generando un espacio más amplio y así poder convertirlo en un venue para poder albergar exposiciones de arte, eventos, cenas o simplemente talleres para venir a crear. De hecho, así está anunciada en Airbnb. Si quieren quedarse aquí, les dejamos toda la información. Vamos a conocer la sala y la oficina. En la zona de la sala y la oficina decidieron mantener las ventanas originales que tenían al momento de llegar a la propiedad y que además generan una vista muy verde, ya que desde aquí podemos ver los árboles o las copas de los árboles de los predios vecinos. Además de que genera una buena ventilación y hace más fresco este espacio. Mucho mejor. Ahora sí, nos sentimos en Yucatán. También decidieron incluir este escritorio. Este es un escritorio recuperado que me recordó de verdad a mi abuelito. Él tenía uno igual. Es más, aquí tienes una extensión para convertirlo incluso como si fuera en herradura.
Yes, please. Excelente. Y aquí poder poner los papeles. Bueno, vamos a ver. Vamos el papel. ¿Ven? También decidieron incluir esta máquina, este ejemplar de máquina de escribir, que caímos en el 20 de que muchas personas que estén viendo este contenido probablemente nunca han visto una de estas. Tengo que confesar que fui de las últimas generaciones que en la secundaria me tocó llevar mi máquina de escribir para mi clase de mecanografía. Imposible olvidar el cubreteclados que la maestra te hacía poner para que no veas las teclas al momento de escribir. Y para ver qué tan rucos estamos, ¿quiénes de aquí en algún momento utilizaron o tuvieron su máquina de escribir? Déjenlo en los comentarios. Por acá tenemos este caballete por si la inspiración llega de otra manera, tener un canvas en blanco para poder expresarte y simplemente aprovechar la inspiración. Vamos a conocer la recámara. A esto nos referíamos cuando les dijimos que utilizaron cancelería para delimitar los espacios. Aquí podemos ver tanto unas ventanas fijas como también este sistema de puertas giratorias que permite integrar los espacios de la parte de la oficina y la sala con la recámara. De hecho, este es un espacio que podría considerarse expuesto, sin embargo el espacio está pensado para que se hospede una pareja o una persona de manera individual. Así que esto lo convierte en una experiencia interesante. Además, este es un cuarto muy seno, muy minimalista, en donde solo vamos a encontrar lo que necesitamos y un poquito de arte para decorar. De hecho, este es un arte texturizado, obra del dueño de esta propiedad, tipo talentosísimo al igual que su esposa. Algo interesante de este cuarto es que podemos abrir todas las puertas y conectarlo para permitir una mayor circulación de viento e integración de los espacios, de tal forma que conecta la recámara con la zona del baño y de este jacuzzi exquisito que tenemos por acá. Vamos a ver. Wow, y es que este espacio está delicioso. ¿Y cómo no estarlo si en todo momento fue pensado para pasarla bien, para disfrutar? Aquí tenemos este jacuzzi en donde me puedo imaginar gozando de una rica copita de vino o una lectura, simplemente relajándonos y disfrutando. Aquí utilizaron otro tipo de acabado. A diferencia de las paredes que tenemos alrededor en donde utilizaron pintura blanca, aquí aplicaron el acabado de chucum. Algo importante de este tipo de acabados es que una vez aplicado, si tienes que realizar alguna modificación, ya sea por cambio de tuberías o cualquier otra cosa, esta al momento de hacer el resane queda marcado como si fuera un parche. Es por eso que se recomienda, para ser precavidos, utilizar grifería de buena calidad, como aquí. Aquí utilizaron una grifería alemana de excelente calidad, esta es de la marca Grohe y que garantiza que no la van a tener que cambiar dentro de muchos años. Esta la pueden encontrar en todas las sucursales Boschito y según nosotros solo ahí la venden. ¿Quieren más información? Les dejamos el link en la descripción y el QR. Por acá tenemos este, que es de los pocos muros que tiene esta propiedad, en donde lo utilizaron para dividir la zona de las regaderas y generar también este espacio con dos lavabos pensando en las parejas. Incluyeron también estos dos espejos con una forma muy orgánica. Y de este otro lado tenemos la zona de las regaderas, en donde tenemos dos regaderas, de nuevo pensando en pareja, y también otro espacio en el cual incluyeron un muro para más privacidad, en donde tenemos la zona del WC. La parte que necesita ser privada. Oigan, y si les gustó este contenido en el recorrido... Oigan, y si les gustó este contenido en el que recorrimos un espacio increíble, que lograron hacer maravillas con soluciones muy creativas, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.